1850, la ciudad de Chicago albergaba a cerca de 30.000 habitantes. Para 1900, esta cifra era de casi 1,7 millones de personas, y solo 30 años más tarde, en 1930, su población asciende a 3.300.000 habitantes. Este dramático aumento en la población de la ciudad de Chicago iba de la mano de una serie de profundos cambios económicos, sociales y políticos. El medio del asunto era nada más y nada menos que la industrialización de la ciudad, que tuvo auge durante este periodo y que trajo consigo importantes consecuencias sociales, como la migración e inmigración, la acelerada urbanización e inclusive desorden y violencia. Esta turbulenta dinámica orientó el interés de un grupo de sociólogos de Chicago por comprender las transformaciones de la ciudad como blanco de análisis en sí mismo, en tanto laboratorio de la vida social, como bien dijo Robert Park. La Escuela de Chicago nació del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, que fue fundado en 1892. Los académicos allí, inspirados por la diversidad y el crecimiento de la ciudad, comenzaron a investigar los comportamientos, estructuras y dinámicas que surgieron en los entornos urbanos. Chicago representaba una especie de microhábitat de los cambios más amplios que se estaban suscitando en los Estados Unidos, lo que la convertía en el lugar perfecto para estudiar los retos de la vida urbana. Aunque este movimiento intelectual se originó y desarrolló en la Universidad de Chicago, de ahí su nombre, el término escuela hace más bien alusión a una corriente de pensamiento dentro de una disciplina cuyos integrantes comparten supuestos epistemológicos, métodos, teorías y criterios de interpretación comunes, lo que les distingue de otras corrientes. La Escuela de Chicago fue esencialmente sociológica, sin embargo, buena parte de sus investigaciones se orientaron a estudiar la delincuencia urbana. La mirada sociológica del delito de esta escuela era algo novedoso y muy distinto a aquella sociología de Enrico Ferri ligada a la antropología criminal. Más bien, la sociología de la Escuela de Chicago fue fundada en el pragmatismo norteamericano, que colocaba como punto de partida de los procesos de conocimiento la idea de experiencia. Según esta premisa, el mundo social es manufacturado a partir de las experiencias prácticas de los individuos y por tanto, la mejor forma de estudiar el mundo social es a través de la participación en los procesos que lo constituyen. Estos postulados se traducen en una alta estima de la investigación empírica, especialmente aquella destinada a producir datos cualitativos. Por ejemplo, es normal ver que en muchos de sus trabajos hacen uso de técnicas de investigación como lo es la observación participante o la historia de vida, ambas de carácter etnográfico. En algunos autores incluso encontramos una cierta simpatía hacia los individuos estudiados. Torsten Selin, por ejemplo, hijo de inmigrantes suecos, estaba preocupado por el conflicto cultural. Como veíamos al inicio, la ciudad de Chicago fue objeto de grandes cambios que llamaron la atención de los académicos. En el marco de esa preocupación, los sociólogos de Chicago utilizaron la metáfora de la ecología a manera de inspiración, fundamentalmente a partir de Park y Burgess. La metáfora de la ecología invitaba a pensar la ciudad como un hábitat en el cual conviven diversas especies que se van desarrollando conjuntamente, pero a su vez atravesando por procesos de conflicto, competencia y sucesión. El sociólogo Ernest Burgess planteaba que la ciudad de Chicago había ido creciendo con un patrón natural de círculos concéntricos en torno al centro histórico. Este modelo fue denominado teoría zonal y propuso que las ciudades crecen hacia afuera desde un punto central en una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representaba un tipo diferente de uso del suelo urbano y grupo social. En la parte interna de la ciudad, es decir, en el centro histórico, se encontraba el corazón del comercio en la ciudad. Aquí es donde se concentran las instituciones financieras, las oficinas gubernamentales y las empresas de la ciudad. Conforme nos distanciamos, nos encontramos con lo que Burgess denominó zona de transición. Esta es a menudo un área de uso mixto que incluye propiedades residenciales y algunos comercios. Por lo general, este espacio es el hogar de inmigrantes, familias de bajos ingresos e individuos que no pueden permitirse vivir más cerca o más lejos del centro histórico. Esta zona es particularmente importante ya que se observó que en este espacio se concentraban la mayoría de problemas sociales, como pobreza, delincuencia, prostitución y consumo de drogas. Generalmente, los recién llegados buscaban abandonar este espacio rápidamente, prefiriendo la zona de viviendas de clase trabajadora, que estaba un tanto más alejada del centro histórico, como se puede apreciar en la imagen.
Lo peculiar es que aun cuando muchas personas se retiraban prontamente del lugar, no llevaban consigo una parte de estas conductas patológicas, por así decirlo, sino que solo persistían en la zona de transición. Esto llevó a Robert Park, el mismo Ernest Burgess, así como a otros colegas como Shah y McKay, a hipotetizar que había algo especial en esa área que incidía en la gestación de problemas sociales como la delincuencia. Luego de estudiar múltiples estadísticas y al menos 200 historias de vida de jóvenes delincuentes, Shah y McKay indicaron que si bien la pobreza era un elemento importante, existía otra especie de factores, calificados como ecológicos, que explicaban más a fondo el fenómeno de la delincuencia juvenil que se vivía en la zona de transición. Es así como surge una de las ideas más brillantes de la sociología de Chicago, el concepto de desorganización social. Esta teoría coloca a la falta de valores comunes y al debilitamiento de las instituciones de control social formales e informales en el centro de los conflictos de la zona de transición. Y es que este espacio urbano estaba atravesado por diversos grupos, cuyos integrantes variaban constantemente, tenían distintas lenguas, creencias y tradiciones. Esto implicaba anonimato y un escaso sentido de comunidad. Aunado a ello, la presencia gubernamental era insuficiente y las instituciones de control social por excelencia, como la familia, se encontraban más bien debilitadas, pues por ejemplo, la pobreza de las familias obligaba a los padres a trabajar extenuantes jornadas laborales, dejando a sus hijos a la suerte en las calles de Chicago. Con sus investigaciones, este grupo de intelectuales llegó a la idea de que la zona de transición es una especie de hábitat patológico, caracterizado por la ineficiencia comunitaria, no porque exista algo patológico en los grupos que ahí residen, sino por el contexto del espacio en sí mismo. A pesar de las rupturas de la visión de la Escuela de Chicago con respecto a la criminología positivista, persiste la noción de patología, pero desplazada del marco del individuo a la comunidad. Años más tarde, Edwin Sutherland, autor al que he dedicado video, propuso su teoría de la asociación diferencial, propuesta que poseía tintes más generalistas, algo a lo que no se tenía costumbre dentro del círculo de la Escuela de Chicago. La teoría de la asociación diferencial propone que el comportamiento delictivo se aprende a través de la interacción con otros que tienen actitudes procriminales. En los vecindarios socialmente desorganizados, los niños tienen una mayor exposición a los valores y técnicas delictivas y menos oportunidades de aprender normas y habilidades en favor de la sociedad. Es así como Sutherland brinda una perspectiva más generalista sobre lo que sucede con los individuos inmersos en ambientes de riesgo. Como hemos visto, los sociólogos de Chicago hicieron importantes aportaciones en el entendimiento de la cuestión criminal urbana. No obstante, naturalmente se han hecho algunas críticas respecto a sus teorías. Por ejemplo, hay quienes consideran que las ciudades modernas rara vez siguen el patrón de zona concéntrica que describió Burgess. No obstante, quizá y como mencionan algunos autores, Burgess no creó un modelo que se ajustara perfectamente a todas las ciudades, sino un esquema general y orientativo del patrón que siguen algunas ciudades. Por otro lado, la teoría de Chicago ha sido cuestionada por no prestar suficiente atención a las fuerzas políticas y económicas más amplias que dan forma al desarrollo urbano. Más adelante, este punto será desarrollado ampliamente por la corriente crítica. Acá arriba les dejo una pestaña para que puedan ver el video que hice respecto a la criminología crítica. No cabe duda de que la Escuela de Chicago marcó un antes y un después en el campo de la criminología. El énfasis en el método empírico, concretamente en los estudios etnográficos, el estudio de los mecanismos de control social tanto formales como informales y especialmente haber demostrado que la desviación no es esencialmente una cuestión individual o de ciertos grupos, sino que está profundamente arraigada a los contextos socioespaciales, hacen de esta escuela una referencia para los estudiosos de la criminología. Park, Burgess, Shah, McKay y Edwin Sutherland nos demuestran que es necesario ese contacto humano con la realidad que se vive en nuestros países para comprender que cada comportamiento tiene un contexto y una historia vital detrás. Yo soy Ángel Morales y que la prevención esté con ustedes.